Bueno, esta es la primera parte del curso de Access y primero hay que saber qué es una base de datos. Pues básicamente es una herramienta que nos permite recopilar y organizar información. En esta se puede almacenar información sobre cualquier cosa prácticamente, productos, personas, precios, códigos, entre otras cosas. Las bases de datos comienzan siendo como una especie de lista, pero llegan a un punto en el que tienen que cambiarse porque los datos empiezan a presentar inconsistencias y hay que organizarlo de una mejor manera cuando se ingresa mucha información. Entonces, para eso usamos estos programas como MySQL o en este caso Access. Primero hay que crear una base de datos. Hay que ponerle aquí en este botón de base de datos en blanco y le ponemos cualquier nombre. La creamos, nos aparece nuestra interfaz. Entonces esto está estructurado en forma de tabla, como lo podría hacer en Excel, que por ejemplo este es el campo, las columnas son el campo y las filas es el registro. Bueno, para explicar qué es cada una de estas, primero el campo, que como se sabe ya, son las columnas. Por ejemplo, aquí la columna de ID, que es básicamente el campo, son las categorías que vamos a utilizar. Y el registro, que son las filas, son donde iremos ingresando nuestros datos. Pero como pueden ver aquí, solo hay de esto y dirán, ¿cómo podemos agregar nuestros diferentes campos? Entonces debemos irnos ya sea aquí en inicio y presionar este botón, o en crear y ir a diseño de tabla. También puede ser aquí en la esquina inferior derecha, donde dice vista de diseño. Le damos un nombre a la tabla, en este caso le dejo tabla 1. Entonces ya tenemos nuestra plantilla para crear las tablas, las bases de datos. Bueno, cuando ya estemos en esta pantalla podemos ver que ha cambiado a la de vista de tabla de la hoja de datos anterior. Entonces, en esta tabla, ¿qué podemos hacer? Pues aquí es donde generamos nuestros campos. Por ejemplo, aquí podemos estar ID, que se puso con el tipo de datos de autonumeración, que lo que hará es que seguirá sumando como 1 a cada dato, de forma que va incrementando dependiendo del registro. Entonces aquí en el nombre de campo podemos poner, por ejemplo, nombre, fecha y qué más, edad. Entonces, como pueden ver aquí, podemos cambiar el tipo de dato. Por ejemplo, el nombre podría ser texto largo. La fecha, pues en el formato de fecha y hora, y la edad en número. Al indicar qué tipo de dato es, nos aparece abajo unas opciones generales donde podemos usar estas opciones, que en el caso de formato nos permite crear nuestra propia forma de introducir estos datos. El título, o sea, si queremos que el nombre del campo sea diferente al que aparecerá. El valor predeterminado, que cuántos caracteres queremos que se ingresen en este campo. Y la regla de validación, una condición que queramos establecer, puede ser formulada como una ecuación. Y el texto de validación, que será lo que nos aparecerá si ingresamos un dato erróneo. También el requerido, que significa que si es obligatorio llenar este campo. Permitir longitud 0 es que tal vez no existe el dato, entonces podemos dejarlo como vacío. Luego
Si nos vamos al campo de fecha, nos aparece una nueva opción que es máscara de entrada. Esta nueva opción nos permite usar formatos ya creados por el programa. Por ejemplo, aquí hora larga, fecha corta, hora mediana y fecha mediana. En este caso dejemos fecha corta. Aquí nos permite cambiar el carácter marcador, que será el que nos indicará que falta un dato. De esta forma es como se presentará el formato. Finalizamos y ya quedaría guardado. Volvemos a nuestra hoja de datos, guardamos la tabla y vemos que tenemos nuevos campos para ingresar. En el caso de la ID, como se crea una clave principal. La clave principal nos indica que es un campo que tiene valores únicos, como por ejemplo un código de alumno o algo por el estilo, que no es igual en todos los casos, siempre cambia. Entonces esto no nos dejará ingresar dos datos iguales. En el nombre pues tenemos que ingresar un texto con un nombre. La fecha automáticamente nos pondrá el formato que le hemos indicado. Y la edad también nos dejará cambiarlo por un valor numérico. Y de esta forma es como se van creando nuestras bases de datos. Aquí podremos ir agregando más datos. Por ejemplo, si dejamos un valor en blanco, nos lanza el mensaje de error. Y aquí si ponemos un dato que no es, también nos lanza un mensaje que especifiquemos un valor nuevo, debido a que este no es válido. Y si seguimos bajando, aquí se seguirán creando nuevos registros.